El fenómeno de China y el final de la Guerra Fría fueron eventos de enorme proporción que no se repetirán en el futuro. John, ¿cómo aborda la idea de que la desaceleración del crecimiento del comercio está correlacionado con la integración global? Esa es una buena pregunta. En los últimos 5 años, el crecimiento del comercio quedó en los niveles próximos a 3% por año, acompañando el crecimiento del PIB mundial, en contraste con el periodo anterior a la crisis financiera de 2008, cuando el crecimiento del comercio duplicó el crecimiento del PIB de 6 a 7% al menos de 15 años. Cuando el comercio crece más rápido que la economía mundial, tenemos una clara señal de la integración de las economías. Los números estables, como en este momento, indican que la integración está estancada o incluso está retrocediendo. ¿Cuáles son los principales factores estructurales para el estancamiento de la integración que podrían llevarnos a la desintegración global? Existen algunas teorías. Una sugiere que ese periodo podría ser simplemente una pausa natural como consecuencia de la crisis financiera y que tras ese periodo de estancamiento de la integración, el motor volvería a funcionar, las economías se conectarán de nuevo y la tendencia de crecimiento del comercio se examinará con niveles vistos antes de la crisis financiera de 2008. Otra teoría sugiere que la difusión de la producción en red está estancada. Eso es lo que llamamos cadena global de valor, donde las empresas comparten los sistemas de distribución y producción y los extienden por todo el mundo, donde los costos de mano de obra son más pequeños o la tecnología es más avanzada. En los 90, el mundo estaba caracterizado por la externalización y la deslocalización internacional. Pero ahora esa tendencia se está revirtiendo y las empresas están concentrando su producción de nuevo. Tal vez eso está relacionado a la informática y a los avances de la robótica que disminuyen cada vez más la necesidad de buscar mano de obra en otros países. Una tercera teoría sugiere que tal vez se alcanzó el pináculo de la integración. Los números de crecimiento del comercio que vimos antes de la crisis financiera de 6 a 7% al año reflejan enormes cambios geopolíticos en el mundo. Como sabemos, la Guerra Fría terminó a finales de los 80. La Unión Soviética estaba desmantelándose y tratando de integrarse a la economía mundial, y China estaba experimentando una transición de una economía muy cerrada a una economía abierta. Solo existe una China y no vemos ningún país con el mismo potencial. Por lo tanto, las cifras anteriores de comercio representaban esa integración. La mayor preocupación en este momento es el aumento del proteccionismo. El entusiasmo por la liberalización del comercio, de los flujos de inversión y la integración están disminuyendo y los gobiernos están empezando a imponer una serie de micropolíticas proteccionistas. Esas en realidad son las principales teorías. Está bien, ¿con cuál de las 3 teorías usted se identifica más? Creo que el factor miedo puede haber sido sobreestimado. Hago mucho hincapié en las tendencias a largo plazo y a pesar de que estamos pasando por un periodo de crecimiento del comercio relativamente lento, diría que debemos analizar las 2 décadas anteriores teniendo en cuenta los factores mencionados como China y el final de la Guerra Fría. Esos grandes eventos no se repetirán. Sin embargo, pasaremos por otros choques. Las economías africanas, por ejemplo, se están integrando cada vez más en el continente y entrando a esas redes globalizadas de producción que mencioné anteriormente. Esa podría ser la próxima China o la próxima ola de integración, pero no tendrá el mismo efecto que la apertura comercial y la integración de un país cerrado de 1.200 millones de personas que de repente abre su economía.
¿Qué tan efectivas son las herramientas actuales usadas para medir la globalización? Esa es una excelente pregunta. Uno de los problemas de ese debate es que en realidad no medimos muy bien los flujos comerciales como lo hacíamos 20 o 30 años atrás. Eso no quiere decir que no estamos esforzándonos lo suficiente, aunque cambió la naturaleza de la actividad económica. Por ejemplo, sería relativamente fácil medir los flujos de productos físicos en el comercio internacional, como de automóviles, por ejemplo. Sin embargo, es mucho más difícil medir los flujos internacionales de productos digitales. Todos usamos teléfonos celulares, computadores y buscamos en Google, por ejemplo, qué caracteriza un tipo de comercio de información alrededor del mundo. Pero esa estadística es invisible y no se mide, porque a pesar de que el servicio tiene valor, es gratis. Por lo tanto, muchas de nuestras actividades habituales en el mundo digital, como compras online en Amazon o, por ejemplo, descargar una película en Netflix, tiene un valor monetario. Son un tipo de comercio, pero no son fáciles de cuantificar en las estadísticas comerciales. En ese sentido, es posible que el comercio internacional de bienes físicos medidos en el pasado, como toneladas de trigo, barriles de petróleo y electrodomésticos, por ejemplo, había desacelerado o estabilizado, pero el comercio digital aumentó y no están midiendo su dimensión. Ok, John, muchas gracias. Gracias por invitarme. Gracias por vernos y sigan conectados a Dukescopy TV para más actualizaciones y entrevistas exclusivas. Hasta luego.